Yuval Noah Harari. Primera parte. Deus explica cómo llegamos a ser la especie dominante del planeta y descubre una predicción para el futuro de la humanidad. Hemos dividido este libro en 8 píldoras. Píldora número 1. Las ambiciones de la humanidad cambian día a día. Para la humanidad, el progreso y la innovación no son nada nuevo. Nos hemos esforzado por las estrellas y hemos alcanzado la luna. A nivel general, hemos superado la hambruna y las enfermedades. De hecho, es más probable que mueras de obesidad que de hambre. En 2010, 3 millones de personas murieron en todo el mundo a causa de la obesidad. Por el contrario, la desnutrición y el hambre combinados mataron solo a 1/3 de ese total. Ocurre lo mismo con la guerra. Es más probable que mueras de diabetes, 1,5 millones de muertes en 2012, que de guerra, 120.000 en 2012. Pero a medida que avanzamos, nuestras ambiciones se modifican. Ahora podemos aspirar a vivir más tiempo o ser más felices y fuertes. La medicina del siglo XX casi ha duplicado nuestra esperanza de vida. Algunas personas incluso piensan que la inmortalidad es posible. La tecnología también se utiliza para fortalecer nuestros cuerpos. Ahora los pacientes paralizados controlan las extremidades biónicas solo con el pensamiento. Pero eso es solo el comienzo. Podemos alcanzar aún más. Píldora número 2. Los humanos establecieron superioridad sobre los animales y lo demostraron a través de la cooperación colectiva. Los humanos somos sin duda las criaturas más exitosas del mundo. Pero ¿seremos capaces de mantenerlo? Desde que dejamos de ser cazadores-recolectores, hemos reclamado superioridad sobre otros animales. Actualmente, más del 90% de los animales son domesticados, pero la desventaja es que la domesticación conduce al sufrimiento animal. Pero, ¿qué nos hace tan especiales que pensamos que podemos abusar de los animales? Nos gusta imaginar que somos de alguna manera diferentes porque tenemos alma, pero no hay evidencia de que tal cosa como el alma exista. Tal vez es porque pensamos que los animales tienen un nivel de conciencia menor. Sin embargo, todavía no sabemos si la conciencia humana es diferente de la conciencia animal, porque la ciencia moderna todavía no puede explicar qué es realmente la conciencia. Entonces, tal vez nuestra dominación mundial pueda abordarse de manera diferente. Reflexionemos sobre nuestra capacidad de cooperar de manera flexible a gran escala. Y para ello vamos a la píldora número 3. Píldora número 3. La religión nos ha dado narrativas y estas encapsulan dilemas morales. La cooperación nos dio la ventaja competitiva sobre los animales, pero ¿qué nos hizo alinearnos en primer lugar? Nuestra capacidad de narración. Cuando compartimos historias, también compartimos valores. A fines del siglo XII, los líderes europeos se unieron en la Tercera Cruzada con el objetivo de retomar Jerusalén. Personas de toda Europa se unieron para luchar como aliados solo porque creían en la misma narrativa religiosa católica que, por sus esfuerzos, les otorgaría la salvación eterna. Las narrativas religiosas son igualmente poderosas hoy en día, pero se han transformado en algunas formas sorprendentes. Volvamos a lo esencial. ¿Qué es la religión? La religión es la creencia en un código de leyes que se distingue de la acción humana. Todavía necesitamos religión. La ciencia no puede responder a todo y ciertamente no puede darnos una respuesta a los dilemas éticos. Píldora número 4. La modernidad significa que podemos dar forma a nuestras vidas, pero ¿se ha perdido el significado? El ritmo del cambio es rápido. Ahora podemos mejorar nuestras vidas casi sin esfuerzo, pero ¿hemos perdido algo en el proceso? En la era moderna, hemos ganado poder rechazando el significado. En el pasado, creíamos en los seres divinos y que el mundo giraba de acuerdo con un plan maestro. Este guión le dio sentido a la vida, pero también limitó nuestro poder de actuar. Ahora, hemos rechazado la idea de que exista tal guión. Hemos ganado poder y podemos escribir nuestros propios guiones. Sin embargo, hay una repercusión social, y es que la sociedad moderna se basa en un crecimiento sin fin. Por ejemplo, a través de la financiación de la investigación científica. La investigación, sin duda, puede mejorar la sociedad. Digamos que una empresa quiere hacer un nuevo fertilizante,
Para la investigación, la empresa necesita un crédito bancario, pero un banco solo ayudará si cree que puede obtener ganancias a largo plazo. Para que esto ocurra, la economía necesita seguir creciendo. Si no hay suficientes personas que compren el nuevo fertilizante, los banqueros se preguntarán cómo van a obtener un retorno de su inversión. Y esta es la fuente del poder humano moderno: crecimiento continuo y mejoras tecnológicas posteriores. Pero esto plantea una pregunta fundamental: ¿qué hemos ganado realmente? ¿Hemos perdido sentido en esta toma de poder? Hemos llegado al final de la primera parte de Deus. No te pierdas en el próximo Book Pills la parte final. Si te ha gustado el contenido, compártelo con tus amigos. Este pequeño gesto hará que el canal crezca. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like y haz clic en la campanita. Gracias por vernos.